Muy buenas tardes, estimados. Este video tiene por objetivo el resolver la ecuación diferencial que se muestra de segundo orden mediante el método de transformada de Laplace. Recuerden que en la segunda unidad del ramo considera la utilización de la transformada de Laplace para poder hacer la resolución de las ecuaciones diferenciales. Y recuerden también que esta transformada de Laplace será ampliamente utilizada más adelante, por lo tanto es necesario el comprender cómo se resuelven este tipo de ecuaciones. Entonces, en videos anteriores habíamos visto propiedades de la transformada de Laplace y la forma de resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Lo primero que habíamos visto es que es necesario el aplicar el operador de transformada de Laplace a cada uno de los términos de la igualdad. O sea, nos quedaba esta expresión que estoy escribiendo, que es equivalente a, o que significa aplicar la transformada de Laplace en ambos lados de la igualdad. Entonces, por propiedad de superposición, nosotros podíamos separar o aplicar, mejor dicho, la transformada de Laplace a cada uno de los sumandos de esta expresión que tenemos acá, y también podíamos extraer desde el operador o desde el interior de la operación de transformada de Laplace las constantes. Entonces, si aplicamos esto, nosotros vamos a tener esta expresión que escribo en este momento. Eso, esa expresión que tenemos ahí. Entonces, hasta el minuto esto es solamente simbólico y lo que quiere decir es que vamos a aplicar la transformada de Laplace a la segunda derivada de x que depende de la variable t, o sea esto. También dice que vamos a multiplicar 4 por la transformada de Laplace de la derivada de x con respecto a t, que vamos a multiplicar 3 con la transformada de Laplace de x, y que la suma de todos esos cálculos nos debería dar la transformada de Laplace de 8. O sea, por el minuto es solamente simbólico. Ahora, en videos anteriores nosotros vimos que la derivada y en realidad la segunda derivada primero, de una variable corresponde a s cuadrado por la transformación de esa variable, o de esa función, mejor dicho. Por lo tanto, si nosotros tenemos acá la segunda derivada de un x, quiere decir que nosotros, al pasarlo al dominio de la frecuencia, tenemos que escribir un s cuadrado por un x mayúscula de s. Recuerden que la expresión x mayúscula paréntesis s significa que eh, corresponde a una función en el dominio de la frecuencia y que la variable de la que depende es s, ya no es t. Ahora la variable independiente es s. Luego, más 4, escribimos los términos que tenemos libres directamente, y tenemos que aplicar la transformada de Laplace sobre la derivada de x. Y en base a la misma definición, entonces nosotros acá podemos multiplicar por s, como es primera derivada, el s está elevado a 1, y multiplicar por la transformada de la función, o sea, x mayúscula de s. Insisto, esto es simbólico asociado a la función, lo que queremos es calcularla. Recuerden siempre que al aplicar esta propiedad, que es la misma en ambos casos, las condiciones iniciales del, del problema que nosotros estemos trabajando deben ser cero. O sea, no debe haber acumulación de energía en sistemas físicos cuando empecemos con modelamiento. A eso se refiere esa expresión, porque si no, la expresión debe considerar ese,
ese fenómeno y deben sumarse las condiciones iniciales, que acá son 0, por eso no se agregan. Más, escribimos el 3 y ahora necesitamos expresar la transformada de Laplace de x. Y aquí vamos a utilizar un término equivalente, simplemente una expresión equivalente que corresponde a lo que hemos estado colocando hasta ahora, que es x mayúscula dependiente de s. Esto y esta expresión que tenemos acá, esas dos expresiones, son idénticas, expresan exactamente lo mismo. Y la transformada de Laplace de 8, que en videos anterior pudimos demostrar a través de la definición de transformada de Laplace, que corresponde a la constante dividido en s. Entonces en este caso es 8 partido en s. Luego lo que debemos hacer es factorizar por x de s. Entonces nos va a quedar la expresión x de s por s cuadrado más 4s más 3 igual a 8 partido en s. Y luego de eso, para despejar el x de s, que el objetivo nuestro es poder encontrar ese valor, debemos pasar dividiendo ese paréntesis que está ahí multiplicando. Entonces la expresión nos queda x de s igual a un s por s cuadrado más 4s más 3 y arriba tenemos el 8. Entonces acá tenemos la solución de la ecuación diferencial, pero la diferencia o la salvedad es que esta solución de la ecuación diferencial está expresada en términos de s, o sea, está expresada en función o en el dominio de la frecuencia. Lo que debemos hacer ahora es aplicar transformada de Laplace inversa para lograr encontrar la expresión en el dominio del tiempo, o sea, que dependa del tiempo y no de s. Lo que deberíamos hacer en este caso para aplicar transformada de Laplace inversa es lograr encontrar en la tabla una expresión que tenga la forma que estamos viendo acá en nuestra solución. Ahora, en las tablas no existe, o por lo menos va a ser más difícil encontrar exactamente esta definición. Por lo tanto, debemos aplicar fracciones parciales, separación de fracciones parciales, para poder tener una suma de fracciones más simples, y esas sí que las vamos a encontrar directamente en las tablas. Entonces, aplicando fracciones parciales, nosotros vamos a tratar siempre, para poder aplicar este método de buena forma, de factorizar lo mayor posible el denominador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el s cuadrado más 4s más 3 es un polinomio de orden 2 que puede ser factorizable, y esa factorización es la que debemos buscar. Entonces, acá escribimos la s, que ya está ok, y tenemos que factorizar el paréntesis, que es s cuadrado más 4s más 3. Entonces acá la opción que tenemos es encontrar las raíces de este polinomio, o sea, quiere decir que nosotros vamos a buscar los números que hacen que ese polinomio se vuelva cero y que nos va a permitir hacer la factorización. También se puede utilizar el método de buscar dos números que sumados me den 4 y multiplicados me den 3, y en ese caso los números son 3 y 1. Entonces, considerando eso, acá la factorización diría que esto es s más 3 por s más 1. Entonces, para verificar eso, vamos a aplicar esta ecuación aquí al ladito, que es que las raíces del polinomio corresponden a menos b. Recuerden que aquí el 1 que está acá es el a, este 4 sería el b y el 3 sería el c.
Por lo tanto es menos b, menos 4, más menos raíz de b cuadrado, 4 por 4 es 16, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 3, por 12, dividido en 2a, que el 2 vale 1. B cuadrado menos 4 por 3, aquí coloqué el resultado de inmediato. Este es 4 por 3, es menos 4ac, acá. 4 por 3 es menos 4ac. Entonces, eso nos va a dar menos 4 más menos, estos son 12, 16 menos 12 son 4, la raíz de 4 son 2, dividido en 2. Entonces, en realidad aquí la primera raíz, el S1, el primer término, el primer valor de S que hace que el polinomio se vuelva a 0, eso es lo que andamos buscando, eso es la raíz. Entonces el primer término va a ser menos 4 más 2, serían menos 2, dividido en 2, menos 1. Y el segundo término, el S2, corresponde a menos 4 menos 2, eso es menos 6, dividido en 2 es menos 3. Aquí recuerden que cuando nosotros encontramos las raíces y queremos factorizar, debemos escribir con el signo contrario el número. ¿Por qué? Porque lo que resuelve estos números que están acá corresponde a los términos de S o los valores de S que hacen que el polinomio se vuelva a 0. Entonces, si nosotros, a modo de ejemplo, si nosotros utilizamos esos términos, por ejemplo aquí S más 3 y S más 1, y esto lo igualamos a 0, entonces para encontrar los resultados, lo que debemos considerar es que acá tenemos dos posibilidades, que este paréntesis sea 0 o que este paréntesis sea 0. Entonces, si consideramos la primera opción, sería el cálculo del S1 más 3 igual 0, por lo tanto el S1 vale menos 3, el S1 vale menos 3, ahí sí, y si consideramos que este paréntesis sea 0, entonces el S2 más 1 es igual a 0, por lo tanto el S2 es igual a menos 1. Entonces ahí está la explicación. Nosotros encontramos las raíces, que son menos 1 y menos 3, acá arriba con la fórmula más tradicional de los polinomios de orden 2, pero cuando queremos factorizar debemos colocar un positivo, el signo contrario en realidad, porque cuando hacemos eso y volvemos a calcularlas una vez ya factorizado, nos damos cuenta que nos va a cambiar el signo, puesto que esto va a pasar al lado de acá de la igualdad. ¿De dónde sale esto? De la posibilidad, de las dos posibilidades que tenemos para que este polinomio se vuelva a 0, que es que el primer paréntesis sea 0, recuerden cualquier cosa que se multiplique por 0 es 0, que es esta condición, que nos da el primer valor, que bueno, en este caso quedó al revés, pero es lo mismo, sería menos 3, y el segundo valor, o la segunda posibilidad es que este polinomio se vuelva a 0, este monomio, perdón, y como se vuelve 0, entonces tenemos esta expresión que nos permite calcular el otro valor, que sería menos 1. Aquí, para tener los mismos valores, podríamos colocar acá S2 y acá S1, y ahí tendríamos todo igual. Pero insisto, es un error aquí en los subíndices que coloqué, pero las raíces, que son las que importan, son las mismas. Las mismas. Entonces, aquí tenemos nuestra función en el dominio de la frecuencia y debemos aplicar fracciones parciales para encontrar su equivalente en el dominio del tiempo. Entonces aplicamos fracciones parciales y cuando nos encontramos en esta situación debemos utilizar una variable a que se divida por el primer término más una variable b que se divida por el segundo término más una variable c que se divida por el último término. Eso es de la otra parte. Entonces con eso
nosotros, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a buscar el valor de A, el valor de B y el valor de C para que la suma de esas tres fracciones nos dé 8 dividido en S por S más 3 por S más 1. Y al fin de cuentas nos dé 8 dividido en S por S cuadrado más 4S más 3. Entonces, vamos a anotarlo de nuevo. 8 dividido en S por S más 3 por S más 1 igual a A partido en S más B partido en S más 3 más C partido en S más 1. Luego lo que debemos hacer es multiplicar toda la expresión por este denominador. Entonces S por S más 3 por S más 1. Y eso nos va a hacer que en esta primera parte todo el paréntesis se vaya con esto y nos quede 8. En este segundo sumando, esta S se va con esta, por lo tanto nos queda el S más 3 y el S más 1 que se multiplican con la A. En este término el S más 3 se va con el S más 3, por lo tanto nos queda el B multiplicado por S y por S más 1. Y en este término nos queda el S más 1 que se va con este S más 1 de acá, por lo tanto nos queda el C multiplicado por la S y multiplicado por el S más 3. Luego, lo que debemos buscar son los términos que nos eliminen alguna de las letras, o la B o la C, ojalá. Entonces, los valores de S. Entonces vamos a partir por el valor de S igual a 0. Esto es solamente evaluar para encontrar cuánto vale A, B y C de una forma sencilla. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una S que multiplica todo, por lo tanto, cuando el S valga 0, este término se va. Y acá también pasa lo mismo, este término se va. En la A no, en la A no se va a ninguna parte, puesto que no hay ningún valor de S que multiplique directamente a la A. Entonces la ecuación se va a transformar en un A por S que vale 0. Voy a anotarlo aquí para que quede la claridad, para que se note lo que estamos haciendo. Eso es el valor de S que estamos reemplazando por 0 y por 0 más 1. Entonces de aquí nosotros sacamos el valor 3, porque 0 más 3 son 3 por 1 nos va a dar 3. Por lo tanto, el valor de A es de 8 tercios. Ahí tendríamos nuestro primer valor. Recuerden que el 3 pasa dividiendo. Luego necesitamos encontrar un valor de A, perdón, un valor de S que elimine la A, ya la calculamos. Entonces coloquemos el valor menos 3. ¿Por qué el valor menos 3? Porque en el caso particular de la A, cuando yo reemplace ese valor, aquí va a quedar menos 3 más 3, que es 0, y se eliminó la A, que es lo que yo ando buscando. Acá en este caso no, porque no tengo ningún paréntesis con S más 3, pero acá sí. Menos 3 más 3 son 0 y se me eliminó la expresión asociada a C. Entonces la ecuación va a quedar como 8 igual a B por, y en donde encuentro una S le coloco menos 3, por menos 3 más 1. Entonces esto queda menos 3 más 1 es menos 2. Menos 2 por 3 son son 6, por lo tanto me queda que el valor de B, estos son menos 2 por 3, 3 por 2 son 6, menos con menos se va, entonces me queda esto 8 sextos. Si lo factorizamos por 2, entonces me queda 4 tercios. Ahí tendríamos el segundo valor, el valor de B, que es 4 tercios. Luego, ocupamos un valor de S que haga que se eliminen este término y este. Entonces, como tenemos el S más 1, vamos a ocupar S igual a menos 1. Por lo tanto, aquí va a ser menos 1 más 1, 0, se elimina toda esta expresión. Menos 1 más 1, 0, se elimina toda esta expresión y nos queda solamente la expresión de C. Por lo tanto, aquí nos va a quedar 8 igual a, dijimos este se va, entonces nos queda C por menos 1 por menos 1 más 3. Menos 1 más 3 es 2.
y 2 por 1 es menos 2, por lo tanto el valor de c es 8 dividido en 2, y esto es negativo. Y si factorizamos por 2, entonces, perdón, si es que dividimos por 2 numerador y denominador, entonces acá nos va a quedar menos 4. Va a ser la división simplemente, menos 4. Luego, con esos valores, nosotros lo que vamos a hacer va a ser reemplazar la expresión que veníamos arrastrando, que era nuestro x de s, que recuerden que era 8 dividido en s por s cuadrado más más 4s más 3. Entonces, ahora lo que debemos hacer es reemplazar. ¿Y cómo nos va a quedar? El a dividido en s, o sea, 8 tercios dividido en s significa lo mismo que 1 partido en s, porque aquí el 8 tercios yo lo puedo escribir chiquitito aquí arriba y es lo mismo, más b más 4 tercios multiplicado por 1 partido en s más 3, exactamente lo mismo, más, que en realidad es menos, 4 multiplicado por 1 partido en s más 1. Entonces, nuestra expresión ahora se expandió y lo que tenemos en este caso es la misma expresión anterior en el dominio de la frecuencia, pero con una forma más sencilla para poder evaluar y buscar en las tablas la forma. Aquí recuerden que la expresión que teníamos en la primera parte era eso, entonces encontramos los valores de A, B y C y simplemente los reemplazamos acá abajo. Ahora, si nosotros vamos a mirar la tabla, acá nosotros tenemos varias expresiones y dentro de lo que teníamos era 1 partido en S. Entonces, mu de t es el equivalente en el dominio del tiempo al 1 partido en S que nosotros tenemos. Recuerden que mu de t es 1 para el tiempo mayor que 0, entonces nosotros simplemente lo consideramos como 1. Ahora, la otra expresión que teníamos era 1 partido en S más 3 y 1 partido en S más 1. Y si nos damos cuenta, acá, en alguna parte acá, tenemos 1 partido en S más A. Lo único que cambiaba en nuestro caso era que el A en un momento va a valer 1 y el A en otro momento va a valer 3. Y la expresión equivalente es E elevado a menos A por T. Entonces, si se dan cuenta, al aplicar transformada de Laplace inversa mediante las tablas, nosotros convertimos el 1 partido en S en un 1 y el 1 partido en S más A en una exponencial de menos AT. Y de esa forma vamos a encontrar la expresión final asociada a la resolución de la ecuación diferencial, el resultado. Entonces, vamos a anotar esto que acabamos de ver en la tabla y vamos a decir que el 1 partido en S está asociado, digamos, con el mu de t, o es la transformación del mu de t, que el mu de t va a ser 1 para el tiempo mayor que 0, y el 1 partido en S más A, esa expresión, está asociada con E elevado a menos AT, que también es válida para el tiempo mayor a 0. Entonces, si nosotros sabemos esto por tablas, nosotros lo que podemos hacer es aplicar transformada de Laplace inversa a cada expresión. Eso es lo que encontramos ahora. Aplicamos transformada de Laplace inversa a cada expresión, de forma que nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar transformada de Laplace inversa de la función x de s es igual, voy a hacer directamente los pasos. Aquí recuerden que aplicamos superposición y eso significa que vamos a aplicar transformada a este término primero, a este término después y a este término después, y que vamos a sacar las constantes de la transformada también. Entonces escribimos el 8 dividido en 3 y aplicamos transformada de Laplace inversa al 1 partido en S más acá
escribimos el 4 tercios y aplicamos transformada de Laplace sobre el 1 partido en S más 3. Escribimos el 4 tercios y aplicamos transformada de Laplace inversa a 1 partido en S más 3. Menos 4, si es que no me equivoco, era la expresión. Acá. Escribimos el 4 o el menos 4 y aplicamos transformada de Laplace acá. Inversa. Entonces tenemos transformada de Laplace inversa de 1 partido en S más 1. Ahora, lo que tenemos que hacer es aplicar la tabla, y como lo habíamos dicho anteriormente, si yo tengo la transformada de Laplace de una función en el dominio de la frecuencia, eso me va a dar la función en el dominio del tiempo, que nosotros la representamos con una letra minúscula y con la dependencia del tiempo también habitualmente se representa. Luego escribimos el 8 tercios y la transformada de Laplace inversa de 1 partido en S dijimos que era 1, entonces multiplicado por el 8 tercios nos da simplemente 8 tercios más 4, transformada de Laplace inversa de 1 partido en S más 3, y acá si vemos la propiedad que tenemos aquí, el 3 ocupa el lugar del A, por lo tanto nuestro resultado va a ser e elevado a menos 3t, así es que lo vamos a escribir por e elevado a menos 3t menos, perdón, acá era 4 tercios, y menos 4, que es lo que tenemos en el último término de la expresión. Entonces sería menos 4 por la transformada de Laplace inversa de 1 partido en S más 1, que de nuevo si venimos acá nos damos cuenta que el A vale el 1 que nosotros estamos considerando, por lo tanto el resultado es e elevado a menos 1 por t, o sea, simplemente e elevado a menos t. Así es que aquí esto por e elevado a menos t, y esto todo es válido solamente para el tiempo mayor a 0. Entonces, con eso nosotros encontramos nuestro resultado final a la ecuación diferencial, y a través de eso nos damos cuenta de que utilizando transformada de Laplace logramos resolver una ecuación diferencial de segundo orden de una manera no tan compleja. Hay que asociar el método que estamos utilizando y hay que practicar para poder dominar. ¿Qué es lo que hicimos? Teníamos una ecuación diferencial, entonces este es el procedimiento estándar. Si tenemos una ecuación diferencial, lo que nosotros hacemos es a esta ecuación diferencial le aplicamos transformada de Laplace, y al aplicar transformada de Laplace encontramos la solución en el dominio de la frecuencia. Entonces encontramos la solución en el dominio de la frecuencia. Ahora, habitualmente esta solución en el dominio de la frecuencia no, para aplicarle transformada de Laplace inversa y poder encontrar la solución en el dominio del tiempo, habitualmente no lo podemos hacer directamente, por lo tanto se aplica fracciones parciales. Esto es nada más que por las tablas. Si quisiéramos resolver la ecuación diferencial, perdón, si quisiéramos resolver la integral directamente sin aplicar tablas, podríamos hacerlo, pero como estamos aplicando tablas y nos ahorramos esa integral, la desventaja es que debemos aplicar fracciones parciales para adaptarnos a esa tabla. Entonces habitualmente aplicamos fracciones parciales, luego al aplicar transformada de Laplace inversa, lo que encontramos es la solución en el dominio del tiempo. Entonces estos son los pasos que vamos a utilizar siempre para resolver una ecuación diferencial por transformada de Laplace. Tenemos la ecuación, aplicamos transformada de Laplace,
Eso nos entrega la solución en el dominio de la frecuencia. Luego aplicamos fracciones parciales. Con eso logramos separar la fracción compleja en una suma de diferentes fracciones más sencillas y aplicamos transformada de Laplace inversa a cada una de ellas, y eso nos va a llevar a una solución general de la ecuación diferencial, o a una solución de la ecuación diferencial, no general, y con eso vamos a encontrar la solución en el dominio del tiempo, que es el objetivo del resultado. Entonces con eso encontramos o cumplimos el objetivo del ejercicio, que es resolver la ecuación diferencial y encontrar su solución en el dominio del tiempo. Y espero que hayan comprendido el procedimiento. Vienen más videos de ejemplo, pero cada video va con un poquito más de complejidad, así es que si no entendieron alguna parte de esto, por favor, escríbanlo en el grupo para poder ayudarles a solucionar ese problema. Eso, muy buenas tardes.